El sol de Miami caía sin piedad sobre la mansión de los Hemingway. Los jardines, amplios y cuidados, se extendían en una maraña de senderos entre arbustos y flores tropicales. Ernest Hemingway, de pie junto a su elegante coche, pulía el capó con dedicación mientras su hijo, Liam, de 10 años, correteaba por el jardín explorando como si fuera un territorio nuevo y salvaje. Era un día tranquilo, al menos en apariencia. Liam corría con energía, riendo mientras se escondía detrás de los arbustos. Sin embargo, en medio de su juego, una punzada en el pecho lo detuvo de golpe. De repente, el aire le parecía más denso, más pesado, como si cada inhalación fuera insuficiente. Sus pequeñas manos se aferraron al pecho mientras su respiración se volvía cada vez más rápida y entrecortada. Miró alrededor con desesperación, buscando en sus bolsillos. No tenía su inhalador. El pánico lo invadió. Con gran esfuerzo dio unos pasos hacia su padre. Cada movimiento parecía un desafío titánico, como si el aire mismo hubiera decidido abandonarlo. Llegó hasta el auto, apenas capaz de sostenerse en pie, y apoyó una mano temblorosa en el capó brillante. «Papá», jadeó el sonido apenas un susurro. «El inhalador. No. Lo tengo». Ernest, al escuchar esas palabras, se giró de inmediato, dejando caer el paño al suelo. Su corazón dio un vuelco al ver la palidez en el rostro de su hijo, sus ojos llenos de pánico. «¿Dónde está?», preguntó con la voz ya teñida de preocupación. «¿Dónde lo dejaste, Liam?». Liam, apenas capaz de respirar, se aferraba al coche como si de ello dependiera su vida. «En el jardín. Lo perdí», jadeó, luchando por cada palabra, sus ojos llenos de desesperación. Ernest frunció el ceño. El vasto jardín era inmenso, imposible de buscar en ese estado crítico. No había tiempo para eso. «Está bien, hijo. Quédate aquí. Voy a la casa a buscar otro inhalador. Volveré enseguida, ¿me oyes? No te muevas». Con esa promesa, Ernest salió disparado hacia la mansión. Su mente corría tan rápido como sus pies. Otro de los inhaladores estaba en el baño principal. «Solo unos minutos», se repetía. «Todo estará bien. En las crisis el tiempo no se mide en segundos, sino en decisiones», pensó, mientras aceleraba el recorrido. Entró a la mansión con pasos apresurados. El eco de sus zapatos resonaba en los pasillos. Subió las escaleras transpirando profusamente hasta llegar al recinto sanitario. Allí empezó a buscar frenéticamente el inhalador, muy nervioso, hasta que lo encontró. Con el dispositivo en mano, se abalanzó a toda prisa escaleras abajo, atravesando la mansión. Sin embargo, un pequeño juguete del niño, interpuesto a su paso e inadvertido por él en su desesperación, hizo que perdiera el equilibrio, por lo que Ernest cayó estrepitosamente al suelo, después de rodar por los escalones e impactar justo en la cabeza, con el borde de una columna de mármol en la planta baja. Un golpe seco resonó en la mansión. Todo se volvió negro. Mientras tanto, en el jardín, Liam seguía jadeando. Cada respiración era un esfuerzo monumental. El tiempo pasaba, y su padre no regresaba. El pánico empezaba a instalarse en su pecho, pero no solo por la falta de aire. Algo no estaba bien. Y es que la vida, a veces, nos prueba con situaciones que no podemos prever. Liam, sintiendo cómo la crisis asmática se agravaba, supo que no podía esperar más. Miró hacia la calle. El último rastro de aire en sus pulmones lo impulsaba a sobrevivir. Era su única esperanza. Se tambaleó hacia la puerta, después de cruzar los jardines, con las piernas débiles y el pecho a punto de explotar, logrando abrirla. Finalmente, vio a una mujer joven caminando por la acera. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Con su último esfuerzo la interceptó a cierta distancia. «Ayuda, por favor», jadeó. «No. ¿Puedo respirar?». La mujer, sorprendida, corrió hacia él de inmediato. Era joven, de rostro amable, y al ver la desesperación en los ojos de Liam, supo exactamente lo que estaba ocurriendo, pues ella misma era asmática y conocía los síntomas a la perfección. Sin dudarlo, abrió su bolso y sacó un inhalador. «Tranquilo, respira despacio»,
dijo mientras le ponía el inhalador en la boca. Inhala, despacio. Eso es, otra vez. Liam tomó el inhalador, sus manos temblorosas, pero hizo lo que le decía. Tras un par de inhalaciones, su respiración, aunque aún agitada, comenzó a mejorar. El alivio llegó como una ola, pero con él vino una nueva sensación, el miedo por su padre. —¿Cómo te llamas, pequeño? —preguntó la chica con amorosa voz. —Liam Hemingway, señorita. —¿Dónde están tus padres? —preguntó la mujer con el ceño fruncido. No deberías estar solo en esta situación. Liam, con la respiración aún jadeante, negó con la cabeza. —¿Mi papá? —susurró entrecortado. Fue a buscar el inhalador. —Hace rato. No ha vuelto. El rostro de la mujer cambió. Algo en su expresión se endureció cuando escuchó eso. —Vamos —dijo con firmeza—, vamos a ver qué le pasó a tu papá. No debería tardar tanto. Juntos, Liam y la mujer regresaron a la mansión, ajustando el paso a las posibilidades del niño, mientras ella tomaba su mano con dulzura. Liam, aunque débil y agotado, se propuso conducir a la chica hacia el baño principal, donde sabía que su padre guardaba otros inhaladores. Pero al cruzar el vestíbulo, ambos se detuvieron de golpe. Allí, al pie de las escaleras centrales de la mansión, yacía Ernest, inmóvil sobre el suelo de mármol. El corazón de Olga se detuvo por un segundo al ver la escena. Liam, a su lado, soltó un pequeño jadeo, y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos de nuevo. Olga se agachó rápidamente, dejando a un lado el miedo que la invadía. Lo primero que debía hacer era comprobar si Ernest aún respiraba. —Espera aquí, Liam —le dijo con voz temblorosa pero firme, tratando de ocultar su propia angustia. Con manos temblorosas, Olga se inclinó sobre el cuerpo de Ernest. Le apoyó 2 dedos en el cuello, buscando el pulso, mientras acercaba su oído a la boca del hombre para ver si sentía su respiración. Todo lo que su mente repetía en ese momento era: «Por favor, que esté vivo». Sintió un débil pulso. Era irregular, pero ahí estaba. Olga dejó escapar un suspiro de alivio, aunque mínimo. «Está vivo», pensó, pero su condición era grave. «Está respirando», murmuró tranquilizando al niño. Sin perder más tiempo sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. «Necesitamos una ambulancia de inmediato», exclamó con rapidez, sus palabras atropelladas por la adrenalina. «Hay un hombre inconsciente, tiene pulso, pero parece que se ha caído por las escaleras. Está respirando». Mientras hablaba, su mirada seguía clavada en Ernest, como si con solo mirarlo pudiera mantenerlo consciente. Hizo todo lo posible por mantener la calma frente a Liam, aunque por dentro sentía que el pánico se apoderaba de ella. «No te desmorones ahora», se recordó. Después de colgar, se volvió hacia Liam, que observaba la escena conmocionado, entre lágrimas, su respiración aún agitada por la crisis asmática. «Todo va a estar bien, cariño, la ambulancia está en camino», le dijo, tratando de mantener la calma por el bien del niño. «Tu papá está respirando. Ahora necesitamos que tú también estés bien, ¿sí?» Liam, llorando, asintió. Olga se quedó a su lado, su mano sobre su hombro, sabiendo que en ese momento ella era la única figura de apoyo que el niño tenía. «El verdadero coraje», pensó, «no es enfrentarse al peligro sin miedo, sino mantenerse firme cuando alguien más te necesita». Liam, a su lado, sin saber cómo reaccionar, se quedó mirando a su padre inmóvil, el pánico invadiendo su pequeño corazón, mientras las lágrimas fluían sin cesar. Luego, cayó de rodillas junto a él, llamándolo una y otra vez sin obtener respuesta. Entonces miró a la mujer y preguntó con voz temblorosa: «¿Papá va a estar bien?» La mujer le lanzó una mirada seria pero calmada. «Sí, va a estar bien», dijo con suavidad. «Pero debes quedarte tranquilo. Lo que tu padre necesita ahora es que tú estés bien. La ambulancia está en camino. Has sido muy valiente. Por cierto, cariño, me llamo Olga Abella y soy tu ángel de la guarda». Liam parpadeó sorprendido, esbozando una pequeña sonrisa, apenas perceptible, pero suficiente para iluminar su rostro por un breve instante en medio de su tristeza. «¿En serio?
preguntó con un atisbo de incredulidad en su voz quebrada. Olga asintió, manteniendo su sonrisa. Así es, llegué justo a tiempo, ¿no? Bromeó con un guiño. Me enviaron para ayudarte a ti y a tu papá. Liam soltó una pequeña risa nerviosa, entrecortada por sus sollozos, pero agradecido por ese momento de ligereza en medio de la tormenta. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Olga con suavidad, tratando de mantener la conversación ligera pero consciente de la importancia de saber más sobre la situación familiar de Liam. El niño desvió la mirada por un momento. Sus ojos empañados de lágrimas se oscurecieron con una tristeza aún más profunda. «En el cielo desde que nací», respondió en voz baja, casi como si estuviera repitiendo una verdad que había aprendido a aceptar hace mucho tiempo. «Somos solo mi papá y yo. No hay nadie más. Nos acabamos de mudar a Miami». El corazón de Olga se encogió al escuchar las palabras del niño. Era solo un pequeño y ya había cargado con una ausencia que lo acompañaría toda su vida. La realidad de lo que estaba sucediendo, un padre en peligro, una crisis asmática y la total soledad de un niño, golpeó a Olga con fuerza, pero en vez de dejarse dominar por la angustia, se inclinó suavemente hacia Liam y tomó su mano. «Liam, escucha», dijo con seriedad, pero con ternura en su voz. «No sé por qué me encontré contigo hoy, pero te prometo que no voy a dejarte solo a ti ni a tu papá. Pase lo que pase, no voy a abandonar a ninguno de los dos, ¿me oyes? Estaré aquí para ustedes incondicionalmente», añadió mientras lo abrazaba con toda su alma. Liam la miró fijamente, sus ojos inundados de una mezcla de agradecimiento y alivio. A veces, el verdadero valor no está en enfrentar la vida solo, sino en aceptar la mano que se nos tiende en los momentos más oscuros, pensó Olga viendo cómo el niño asentía lentamente, aferrándose a su promesa como si fuera un salvavidas. Acarició suavemente la cabeza de Liam, mientras en su mente resonaba un pensamiento claro. Los seres más especiales no siempre son aquellos unidos a nosotros por lazos de sangre. El sonido de las sirenas comenzó a acercarse, y Liam, aún recuperándose, sintió una pequeña esperanza florecer en su interior. Sabía que su padre estaría bien, y aunque los eventos de esa tarde habían cambiado algo para siempre, aprendió una gran verdad a su manera. La vida puede detenerse en un instante, pero el verdadero coraje nace de aquellos que no se rinden, incluso cuando el aire parece faltar. Entonces la chica se inclinó hacia el niño, quien lloraba profusamente, diciéndole con una dulzura semejante a voz de ángeles: «Nunca olvides, mi pequeño, que justo cuando todo parece detenerse en la vida, es cuando más debemos avanzar». Unos instantes más tarde, Olga observaba a los paramédicos moverse con rapidez alrededor de Ernest. Liam, tembloroso y débil, se apoyaba en su brazo, su respiración aún entrecortada a pesar de las inhalaciones. La situación se tornaba más crítica con cada segundo que pasaba, y ella lo sabía. Acercándose de golpe, con la determinación ardiendo en sus ojos, se dirigió al paramédico que acababa de colocar una mascarilla de oxígeno sobre el rostro de Ernest. «Tienen que llevarnos a los dos», insistió su voz firme pero impregnada de preocupación. «El niño está en medio de una crisis asmática, y yo soy su madrastra, pues soy la prometida de su padre», añadió como una mentira admisible para poder ser aceptada como acompañante. El paramédico miró a Liam, quien mostraba fatiga respiratoria y angustia, con los ojos vidriosos de lágrimas, llenos de miedo y agotamiento. La situación era complicada. «Le di un inhalador, pero sigue muy débil. Su respiración aún no es normal», agregó Olga rápidamente. «Necesita atención médica urgente». El paramédico asintió con la cabeza. «Está bien, pero tenemos que estabilizar al niño antes de que suba», respondió, dirigiéndose a otro de los técnicos. «Prepárenlo. Vamos a llevarlos a los dos». Mientras el equipo ajustaba una mascarilla de oxígeno portátil para Liam, Olga lo sostenía con cuidado, acariciando su espalda en un intento de calmarlo. Sabía que,
Más allá de la falta de aire, lo que también lo estaba destruyendo por dentro era el miedo. Ese miedo que lo había invadido cuando vio a su padre yacer inmóvil. «Todo va a salir bien, cariño», murmuró Olga en su oído, usando un tono suave pero firme. «Los médicos van a cuidar de tu papá, y yo no te voy a dejar. Vamos a estar juntos en todo momento». Liam asintió débilmente, sus ojos brillando de lágrimas y agotamiento. A pesar de todo, había algo en la voz de Olga que le daba un pequeño consuelo, una chispa de esperanza que, hasta ese momento, había parecido inalcanzable. Una vez que Liam estuvo estable, el equipo médico ayudó a ambos a subir a la ambulancia. Ernest yacía inmóvil en la camilla, conectado a diversos dispositivos que monitoreaban sus signos vitales. Olga tomó asiento junto a Liam, manteniéndolo cerca mientras los paramédicos seguían trabajando intensamente para asegurar la estabilidad de Ernest durante el trayecto al hospital. El sonido de las sirenas llenaba el aire, creando una atmósfera de urgencia que vibraba en el pecho de Olga. Mientras acariciaba el cabello de Liam, sus pensamientos corrían a toda velocidad. «La vida puede cambiar en un solo instante», pensó, mientras miraba la pálida figura de Ernest. Nunca había imaginado verse envuelta en algo así, pero aquí estaba, al lado de un niño que no conocía hasta hacía unas horas, y cuidando de un hombre que había sido un completo extraño. El paramédico que atendía a Ernest revisaba constantemente sus signos vitales. Cada vez que la máquina emitía un pitido, Olga sentía que su corazón latía al unísono con la vida del hombre tendido frente a ella. «¿Va a estar bien?», preguntó Liam con voz débil, interrumpiendo sus pensamientos. Olga lo miró y sin dudarlo respondió: «Está en buenas manos, Liam, pero sobre todo, Dios cuida de él. No hay que perder la esperanza. El coraje no siempre es visible, pero está en cada respiración que tomas, en cada momento que seguimos adelante». Liam asintió de nuevo, aunque era evidente que el miedo seguía atrapado en su pequeño cuerpo. Su respiración aún era pesada, pero menos frenética gracias a la ayuda del oxígeno. Con cada kilómetro que recorría la ambulancia parecía encontrar pequeños momentos de calma entre las olas de pánico. Olga sabía que estaba haciendo todo lo que podía por Liam, pero una parte de ella también estaba aterrorizada por Ernest. ¿Qué pasará si no despierta? ¿Cómo podrá Liam continuar sin su padre?, se preguntaba. Al llegar al hospital, las puertas de la ambulancia se abrieron rápidamente. Ernest fue llevado de inmediato a la sala de emergencias, rodeado de médicos y enfermeras que parecían moverse con la precisión de un reloj. Olga y Liam fueron guiados por otro equipo médico hacia una sala de observación, donde un pediatra comenzó a revisar a Liam. «Vamos a estabilizarlo. Tiene que quedarse un poco más para que podamos asegurarnos de que su respiración esté completamente bajo control», explicó la doctora, mientras Liam descansaba en una camilla pequeña. Olga se quedó a su lado, nunca soltando su mano, mientras se identificaba como su madrastra, para poder justificar su presencia en este escenario. Sabía que Liam necesitaba sentirse seguro, y en ese momento ella era lo más cercano a una figura de apoyo para él. Mientras esperaba noticias de Ernest, su mente volvía una y otra vez a lo que había sucedido ese día. «Lo estás haciendo muy bien, Liam. Eres fuerte, ¿sabes?», le dijo mientras acariciaba su mano. El niño la miró, con el miedo aún en sus ojos, pero algo en su expresión parecía relajarse. «El amor no siempre viene en formas predecibles», pensó Olga. «A veces es simplemente estar allí para alguien cuando más te necesita». Ahora lo único que quedaba era esperar. Olga se mantenía firme al lado de Liam en la sala de observación. Su mano no se apartaba de la del niño, que comenzaba a quedarse dormido, exhausto tanto física como emocionalmente. Las luces frías del hospital, junto con el eco distante de los pasos de los médicos, creaban una atmósfera de inquietud que parecía detener el tiempo. Finalmente, la puerta se abrió lentamente y un médico con una expresión seria entró en la sala. Olga sintió que su corazón se detenía por un segundo, pero apretó con suavidad la mano de Liam, aún dormido. «¿Es usted familiar del señor Hemingway?», preguntó el médico, su voz tranquila pero cargada de la gravedad de la situación.
Olga, con una serenidad que apenas sostenía, asintió. Sabía que debía mantener su ficticio papel por el bien del niño. Sí, soy su prometida, así como la madrastra de este niño, respondió, sintiendo cómo esas palabras tomaban un peso más profundo en ese momento. ¿Cómo está? El médico respiró hondo antes de responder, midiendo cuidadosamente cada palabra. El señor Hemingway ha sufrido un trauma craneal severo debido a la caída. Logramos estabilizar sus signos vitales, pero ha entrado en un estado de coma. Olga sintió cómo su pecho se oprimía, como si el aire de la sala se hubiese vuelto más denso. Miró a Liam, su pequeña figura descansando en la camilla, ajeno a la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa eso exactamente?, logró preguntar esforzándose por mantener la compostura. ¿Qué tan grave es? El médico negó suavemente con la cabeza con una mezcla de profesionalismo y empatía. Por ahora lo mantendremos en observación intensiva. Su cerebro necesita tiempo para recuperarse y no podemos predecir cuánto durará este estado o si despertará. Vamos a brindarle el mejor cuidado posible, pero no hay un tratamiento que garantice su recuperación inmediata. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Olga apenas logró contener el suspiro que luchaba por salir, mientras un ardor subía por su garganta. Cada palabra del médico pesaba más que la anterior, y ella se concentró en respirar con calma, aunque le resultaba casi imposible. Sabía que, aunque ella quería ser fuerte, este era un momento crítico. No podía permitirse quebrarse, no mientras Liam dependía de ella. «Gracias, doctor», dijo con la voz apenas quebrada. «¿Puedo quedarme con Ernest sin problema?» «Por supuesto», respondió el médico con una ligera inclinación de cabeza. «Es importante que las personas cercanas estén presentes. A veces el cerebro reacciona a estímulos externos como voces familiares, aunque no lo comprendamos completamente». Olga asintió, y el médico se despidió en silencio, dejándola a solas con sus pensamientos, con la realidad que ahora debía enfrentar. Ser fuerte no significa no sentir, sino seguir adelante a pesar de lo que se siente. Miró a Liam de nuevo acariciando su pequeña mano. Sabía que pronto tendría que decirle lo que había sucedido, pero no en ese momento. Por ahora el niño necesitaba descansar. Ella, por otro lado, requería procesar todo lo que el médico acababa de decir. «Todo va a estar bien», susurró, más para sí misma que para Liam. «Todo va a estar bien». Las lágrimas luchaban por salir, pero Olga las contuvo. Sabía que en ese instante debía ser más fuerte que nunca. Apretó con suavidad la mano de Liam, aún dormido. La fortaleza no se mide por el número de veces que no caes, sino por las veces que te levantas. Los días comenzaron a transcurrir. La mansión Hemingway, que antes irradiaba la energía vibrante de una familia feliz, se había convertido en un lugar taciturno. Liam, que antes corría por los amplios jardines con una sonrisa despreocupada, se había apagado emocionalmente. La alegría que lo caracterizaba, esa chispa natural en los ojos de los niños que parece inagotable, había sido reemplazada por una tristeza profunda. La ausencia de su padre, postrado en coma desde el accidente, lo había dejado con una sensación de abandono, aunque Olga estaba siempre a su lado. Durante semanas Olga había intentado todo para conectarse con el pequeño. Lo llevaba al hospital todos los días después de la escuela, donde visitaban a Ernest. Pero mientras ella hablaba con esperanza, tratando de mantener el ánimo, Liam permanecía silencioso, retraído, sumido en un dolor que parecía demasiado grande para su corta edad. En las noches a menudo lo encontraba llorando, llamando a su padre entre pesadillas. Una tarde, mientras lo contemplaba desde la penumbra de la cocina, Olga vio en los ojos de Liam una sombra que le robaba el brillo de la infancia. Él estaba en el sofá, su mirada vaga y perdida en un horizonte de silencio y pesar. Fue en ese momento, con el alma desgarrada por la impotencia, que Olga comprendió que no podía cambiar la cruel realidad que mantenía a Ernest preso en un sueño profundo.
pero sí podía tocar el corazón de Liam, devolverle una chispa de luz que pudiera atravesar el denso muro de tristeza que lo envolvía. Fue entonces cuando, como un susurro del alma, la idea se reveló a su espíritu. Al día siguiente Olga llegó a la mansión con una sorpresa. Un perro pastor ovejero, de pelo suave y ojos brillantes. Al entrar al jardín, el pequeño perro, lleno de energía, saltó una pequeña cerca, corriendo directamente hacia Liam, quien estaba sentado en el suelo jugando con un coche de juguete. El cachorro venía entusiasmado con su pequeña pelota en la boca, moviendo la cola con una alegría contagiosa. Liam, que no había mostrado una sonrisa en semanas, levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, que antes parecían opacos, se iluminaron por primera vez desde el accidente. «Se llama Brownie», dijo Olga con una sonrisa suave. «Pensé que te vendría bien un amigo». Liam dejó caer el coche y extendió la mano, tocando el suave pelaje de Brownie. El cachorro, emocionado, soltó la pelota y comenzó a saltar alrededor de él, exigiendo más atención. Por primera vez en semanas, una sonrisa auténtica cruzó el rostro de Liam. El amor en sus formas más puras no siempre necesita palabras, pensó Olga al ver cómo Brownie saltaba de un lado a otro, jugando con Liam como si lo conociera de toda la vida. A veces, lo que necesitamos es la presencia de otro ser para recordarnos que la vida sigue siendo hermosa, incluso en medio del dolor. Brownie, con su desbordada energía, le mostró al niño la felicidad que se encuentra en la sencillez de la vida. Cada día, el niño y el perro corrían por los jardines. A Brownie le encantaba saltar obstáculos, siempre con su pelota en la boca, y parecía saber exactamente cómo hacer que Liam riera con cada intento de atrapar la pelota. Era como si la felicidad natural del cachorro se filtrara en el aire, llenando los vacíos de la mansión. Una tarde, después de correr con Brownie por los amplios senderos, Liam, todavía jadeante pero con una sonrisa amplia, se acercó a Olga y le dijo: «Gracias. Brownie es el mejor amigo que he tenido». Olga se agachó mirando al niño a los ojos. «El amor no se mide por la cantidad de tiempo que estamos con alguien», le dijo acariciándole el cabello, «sino por la intensidad con la que permanecemos en su corazón. Y Brownie ya te quiere muchísimo. A veces, en la oscuridad más profunda, una simple chispa puede iluminar todo. Brownie es esa chispa para ti, Liam». Mientras tanto, las visitas al hospital continuaban sin tregua. Cada día, mientras Liam jugaba distraídamente con Brownie, Olga se dirigía fielmente a la habitación donde Ernest permanecía en su silencio inmóvil. Allí se sentaba a su lado, paciente y constante, leyéndole en voz alta, relatando con ternura los pequeños avances de su hijo, como si con cada palabra intentara tejer un puente entre el presente y el mundo distante en el que él se encontraba. «Soy Olga. Sé que mi voz te es desconocida, Ernest, pero tú y Liam son mi mayor tesoro. Liam está muy bien y ahora tiene un perro pastor ovejero llamado Brown. No te preocupes por nada. Yo lo cuido con todo el amor de mi corazón. ¿Puedo contarte un secreto? Liam y tú son mi regalo. Tengo solo 25 años, pero padezco endometriosis y no puedo tener hijos. Ya lo intenté con una pareja, pero no funcionó y sufrí demasiado. Estoy realmente feliz con tu niño y contigo. Daría lo que fuera por tu felicidad. Por favor, despierta para que me conozcas, solo quiero mirarte sonreír», susurraba tiernamente, mientras sus delicadas manos acariciaban el cabello de aquel hombre que yacía inmóvil. Con el tiempo, Olga empezó a llevar libros a la habitación de Ernest, convencida de que su presencia tenía un valor profundo, aun cuando él no pudiera responder. Entre todos, había uno con un significado especial: El Principito. No era solo por la conexión con su propia juventud, cuando lo leía en su idioma original, el francés, que ella dominaba, sino porque, en una ocasión, Liam le había confesado que ese era el libro favorito de su padre. Cada vez que lo leía en voz alta, Olga sentía que, de algún modo, estaba acercando a Ernest al mundo que ambos compartían,
una pequeña chispa de vida que conectaba a padre e hijo a través de las páginas. Tomó el libro una tarde y comenzó a leerlo suavemente. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Olga se detuvo un momento después de pronunciar esas palabras, mirando el rostro tranquilo de Ernest. Se preguntaba si, en su estado de inconsciencia, las palabras tenían algún impacto, si podían atravesar esa barrera y llegar hasta donde su espíritu residía. El verdadero amor no necesita ser visto para ser sentido, pensó, mientras acariciaba la mano inerte de Ernest. Quizás estas palabras lo toquen, lo despierten de su silencio. En casa, mientras Olga continuaba construyendo un puente emocional entre ella y Liam, no podía dejar de pensar en Ernest. A veces, por la noche, cuando se sentaba al lado del niño, que a menudo lloraba extrañando a su padre, ella le susurraba palabras de consuelo. No estás solo, Liam, el amor de tu padre sigue contigo, aunque ahora no lo veas. Y yo también estoy aquí. Siempre estaré aquí. El corazón humano tiene una capacidad infinita para el amor, reflexionaba Olga, mientras acariciaba la cabeza del niño, y también para soportar el dolor. Pero en cada herida que la vida nos deja, hay una semilla de fortaleza. Las semanas pasaban y aunque Liam aún tenía días de tristeza profunda, había momentos en los que la luz volvía a brillar en su rostro. Un día, mientras corría con Brownie por el jardín, Olga lo observó desde lejos, y una sonrisa cruzó su propio rostro. El niño estaba empezando a sanar, poco a poco, gracias al amor incondicional de su nuevo amigo de 4 patas. Una tarde en particular, tras su visita diaria al hospital, Olga regresó a casa con una sensación renovada de esperanza. Mientras recorría los silenciosos pasillos de la mansión, reflexionaba sobre cómo su vida había dado un giro inesperado desde que asumió el cuidado de Liam y Ernest. No había sido su plan formar parte de esta familia, pero el destino, con su misteriosa habilidad para entrelazar caminos improbables, había tejido sus vidas de manera ineludible, cruzando senderos que jamás imaginó transitar. El amor florece en los rincones más insospechados, se dijo Olga al abrir la puerta del estudio y encontrarse con Liam, profundamente dormido en el sofá, con Brownie acurrucado junto a él. La escena le reveló una verdad profunda. No es la sangre lo que forja una familia, sino el lazo invisible del cuidado y la entrega. En ese instante, Olga comprendió que, pese a lo largo y arduo del camino que les aguardaba, estaba exactamente donde debía estar, y en ese conocimiento halló una paz inesperada. Una semana después, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de tonos cálidos las paredes frías de la habitación, Olga se sentó, como de costumbre, junto a Ernest. El hombre permanecía inmóvil, como lo había hecho desde el accidente, pero Olga no dejó que la quietud de su cuerpo la disuadiera de lo que ahora se había vuelto una parte esencial de sus días. Su presencia constante, su voz, su toque. Con una dulzura paciente, tomó su mano entre las suyas, sintiendo el peso de la piel cálida pero inerte, y comenzó a hablarle. «Hola, mi hermoso Ernest. Quería contarte que Liam ha estado muy bien», susurró, con una ternura que brotaba desde lo más profundo de su ser. Brownie no lo deja ni un segundo. Me gustaría que lo vieras cómo corre y juega. Hay una alegría que renace en él poco a poco. Tú lo has criado bien, Ernest. Es un niño fuerte, pero te necesita. Te necesitamos. Olga permaneció en silencio unos instantes, dejando que las palabras se hundieran en la calma de la habitación. El pitido constante de las máquinas que monitoreaban a Ernest era el único sonido que rompía la quietud, pero en su corazón ella deseaba que él, en lo más profundo de su inconsciencia, pudiera escucharla. Tomó en sus manos una flor de lirio blanco, su tallo alargado y elegante, y acarició suavemente el brazo de Ernest con ella. La delicada textura de los pétalos se deslizó sobre su piel, como un susurro de fragilidad que reflejaba los sentimientos de Olga, quien, a pesar de las tempestades de la vida, mantenía encendida la llama de la esperanza. «¿Sabes?
Siempre he creído que hay caminos en la vida trazados por el destino, pero jamás imaginé que el acto de cuidar de ti y de Liam se convertiría en mi verdadero propósito. Susurró, sus palabras flotando en el aire como confesiones íntimas. No imaginaba nada de esto, ni lo esperaba ni lo planeaba, y sin embargo, aquí me encuentro, velando por tu hijo, y junto a ti, dándome cuenta de que... Hizo una pausa, cerrando los ojos como si cada palabra fuera un latido. Me he enamorado de ti, Ernest. Las palabras de Olga permanecieron suspendidas en el aire, impregnadas de una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Mientras la revelación se asentaba en lo más profundo de su ser, bajó la vista hacia las manos de Ernest que seguían inertes entre las suyas. Con una devoción casi sagrada, llevó la flor a su rostro, rozando su piel con la suavidad de los pétalos, intentando envolverlo en su aroma, como si ese simple gesto pudiera despertar en él un eco olvidado, un susurro de vida oculto en el silencio que lo ceñía. Era un acto delicado y desesperado, una danza entre la esperanza y la resignación. En su corazón, Olga comprendía que, a veces, lo más hermoso del amor es su capacidad de persistir, aun cuando no hay garantía de retorno, de florecer en el terreno más árido, resistiendo al vacío. El amor verdadero no exige ser correspondido, porque su fuerza no reside en lo que recibe, sino en lo que ofrece incondicionalmente. Con esa certeza en su mente, Olga continuó acariciando la piel de Ernest con la flor, como si la esencia de su amor pudiera penetrar más allá de la carne dormida y tocar el alma que aguardaba en algún rincón oculto. Acercándose aún más a su oído, Olga susurró, casi como una plegaria, en un francés impecable. L'amour c'est comme un arbre. Il pousse sans bruit et ses racines vont profond. El amor es como un árbol. Crece en silencio y sus raíces se hunden en lo profundo. La frase de Víctor Hugo flotó suavemente en el aire, entrelazándose con el aroma a lirios, como si esa verdad, tan simple y profunda, pudiera atravesar el abismo que los separaba. En ese momento, Olga le entregaba todo su amor, sin esperar nada más que su corazón lo sintiera, en algún lugar, allá donde sus almas pudieran encontrarse. Y fue ahí, en ese instante, cuando sintió un leve movimiento. Apenas perceptible, un dedo de Ernest se movió bajo su mano. Olga contuvo el aliento. Su corazón dio un vuelco y la esperanza latió con fuerza. Había sido real. ¿O era solo su imaginación jugando con sus deseos? Esperó, agudizando cada fibra de su ser, buscando desesperadamente que el gesto se repitiera. Pero no ocurrió. El silencio regresó, tan implacable como siempre. Olga dejó escapar un suspiro entrecortado, con el pecho apretado de una mezcla de ilusión y dolor. Había sido tan sutil que no podía saber si lo había soñado o si realmente había sido un primer indicio de vida, un puente invisible tendido entre ellos. Casi sin darse cuenta se inclinó hacia él, sus labios temblorosos de emoción y nerviosismo, y depositó un beso suave sobre su frente. La piel de Ernest estaba cálida, ajena a la gravedad de la situación. El contacto fue delicado, un acto lleno de amor contenido y de esperanza silenciosa. «Si puedes oírme, Ernest, por favor, vuelve con nosotros», murmuró contra su piel. «Yo te amo». Era la primera vez que lo decía en voz alta, la primera vez que se permitía admitir lo que su corazón había estado gritando en silencio desde hacía tiempo. Lo amaba, y no importaba si él podía responder en ese momento. Su amor era real, y con eso bastaba. Se quedó allí aferrada a esa pequeña chispa de esperanza, acariciando la mano de Ernest con la flor, como si su amor pudiera ser el puente hacia su despertar. Ese mismo día, tras salir de la habitación de Ernest, Olga, con determinación en la mirada y la ternura vibrando en su voz, se acercó al médico que lo atendía. Sabía que las reglas del hospital eran estrictas, especialmente en cuanto a la presencia de niños en la unidad de cuidados intensivos, pero sentía que había algo más poderoso que las normas: la conexión humana.
Doctor, sé que no es común permitir la entrada de un niño aquí, pero creo que esto podría ser justo lo que Ernest necesita para encontrar su camino de vuelta, dijo, su voz cargada de una mezcla de serenidad y urgencia. Liam lo extraña profundamente, y aunque él aún es pequeño, el amor tiene una manera de traspasar cualquier barrera. El amor es un lenguaje que incluso el silencio entiende, y quizás la voz de Liam pueda hablarle a su corazón donde las palabras ya no alcanzan. El médico se quedó pensativo, observando la sinceridad en los ojos de Olga. Tras unos instantes de silencio, asintió lentamente, comprendiendo que, tal vez en medio de todas las herramientas y medicamentos, un simple acto de amor podría hacer la diferencia. Al día siguiente, mientras exploraba uno de los desvanes de la mansión, Olga tropezó con un objeto inesperado, un violín guardado dentro de su estuche, como un tesoro olvidado por el tiempo. Fue entonces cuando Liam apareció en la puerta y al verla con el violín sus ojos se iluminaron, revelando una chispa que hacía tiempo no veía en él. «A papá le encanta escuchar música de violín», dijo el niño, con una mezcla de nostalgia y esperanza en la voz. Siempre decía que era lo único capaz de calmar su mente después de un día largo. Olga sintió un estremecimiento recorrer su ser. Aquellas palabras se enlazaron con recuerdos de su propia adolescencia, cuando pasaba horas aprendiendo a tocar, con el arco deslizando sobre las cuerdas, mientras la música parecía elevar sus emociones más profundas. Y en ese instante, un destello de inspiración atravesó su alma. La idea se presentó clara y vibrante: llevar el violín al hospital, tocar para Ernest, dejar que la música tejiera un puente entre el mundo de los que despiertan y aquel donde él se encontraba dormido. Sin dudarlo, tomó la mano de Liam y juntos, con el violín cuidadosamente resguardado bajo su brazo, partieron hacia el hospital. A medida que cruzaban los largos corredores de la mansión, Olga sintió que, por primera vez en mucho tiempo, un propósito renovado avivaba su corazón. El sonido del violín no sería simplemente música, sería su voz, su plegaria, la manifestación del amor que tenía para dar y del deseo de ver a Ernest despertar. Poco después llegaron al hospital e ingresaron tomados de la mano a la habitación de Ernest. «Liam», susurró mientras colocaba el violín a un lado por un momento, «es tu turno de hablarle a tu papá. Cuéntale lo que has hecho con Brownie. Él te escuchará, lo sé». Liam se acercó a la cama y tomó la mano inerte de su padre. Su voz era suave, pero llena de cariño. «Papá, tengo tanto que contarte. Tengo un perro llamado Brownie. Corremos juntos por los jardines todos los días. Hizo una travesura enorme ayer. Se comió mis zapatos». Liam soltó una risita nerviosa esperando que su padre lo escuchara. «Pero no me importa. Me haces mucha falta, papá. Por favor, despierta. También quiero decirte que Dios me regaló una nueva mamá y quiero que la conozcas. Viene a verte todos los días y cuida de mí. Ella está aquí ahora. Se llama Olga». Por un momento parecía que el silencio era absoluto. Luego, una sutil transformación cruzó el rostro de Ernest. Los labios, rígidos desde hacía semanas, parecieron curvarse ligeramente. No era una sonrisa completa, pero el leve gesto hizo que Olga y Liam contuvieran el aliento. Liam, con lágrimas en los ojos, volvió la mirada hacia Olga, quien tomó el violín con manos temblorosas pero decididas. «Ahora es mi turno», dijo ella, tomando el instrumento y situándolo como solía hacerlo en su adolescencia, en un intento por conectarse con él en lo más profundo. La primera nota llenó la habitación como un susurro, suave pero cargado de una emoción densa. Olga tocó una balada lenta, llena de melancolía y esperanza, como si cada cuerda del violín estuviera hablando un idioma olvidado, emulando una frase no pronunciada. «Regresa a nosotros, te estamos esperando». El sonido envolvía la habitación. Cada nota era un puente entre la vida y el sueño profundo en el que Ernest se encontraba. Las vibraciones del violín parecían respirar dentro de la piel de Ernest, que reaccionaba con sutiles movimientos. Olga cerró los ojos dejándose llevar por la melodía.
sabiendo que esta era su última oportunidad para alcanzar lo inalcanzable. Liam, junto a la cama, miraba fascinado, lleno de esperanza. Y entonces sucedió. El ritmo cardíaco de Ernest, que hasta ese momento había sido constante pero monótono, comenzó a fluctuar. Las máquinas emitieron un leve pitido, como si anunciaran un cambio. Olga abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo Ernest, con un esfuerzo titánico, movía los dedos de su mano. ¡Papá!, exclamó Liam lleno de asombro. Olga, sintiendo que su corazón se detenía por un segundo, dejó de tocar y se inclinó sobre la cama. «Ernest», susurró con la voz temblando. El párpado de Ernest se movió, débil pero perceptible. Los ojos, que habían estado cerrados durante tanto tiempo, comenzaron a abrirse lentamente, como si la luz fuera un golpe demasiado fuerte. La sala entera parecía contener la respiración mientras él finalmente enfocaba su mirada en Olga. Fue un instante cargado de significado, en el que ninguna palabra era necesaria. «Ernest», volvió a susurrar Olga, con la voz temblando, sintiendo que su corazón se detenía por un segundo. Él intentó mover los labios y un murmullo apenas audible escapó de su garganta con suma dificultad. «Los amo». Liam, con lágrimas en los ojos, volvió la mirada hacia Olga, y ella sintió una leve presión en su mano aferrada a la de Ernest, quien estaba luchando por regresar. Esa mínima reacción fue suficiente para llenarlos a ambos de esperanza. «Papá», exclamó Liam lleno de asombro. Los labios de Ernest se curvaron apenas, un intento débil de sonrisa, y una sola lágrima rodó por su mejilla. Olga supo en ese instante que Ernest había escuchado su llamado. Sin contener más su emoción, Olga presionó el botón de emergencia para llamar al médico, quien entró apresuradamente al cuarto. «Doctor, papá está despierto», gritó Liam con una sonrisa enorme. El médico revisó rápidamente los signos vitales de Ernest, asombrado de ver cómo había mejorado de forma tan repentina. Confirmó con incredulidad lo que todos en la sala sabían. Ernest estaba volviendo, después de tanto tiempo atrapado en la oscuridad. «Es un milagro», dijo el médico en un tono de respeto, reconociendo que algo más allá de la ciencia había ocurrido en esa habitación. Liam abrazó a Olga con fuerza y ella, todavía conmocionada, mantuvo su mirada en Ernest, quien, aunque débil, levantó ligeramente su mano, queriendo alcanzarlos. «Te prometí que estaríamos aquí y no nos iremos nunca», dijo Olga tomando la mano de Ernest, mientras él le devolvía una débil sonrisa, agradecido por todo lo que había hecho. Y así en ese instante la música, el amor y la esperanza se unieron en una sinfonía perfecta, devolviendo a Ernest al lugar donde siempre había pertenecido, junto a su hijo y junto a Olga, quien se había convertido en la razón de su despertar. Con el paso de las semanas, el proceso de recuperación de Ernest avanzó lentamente, pero cada pequeño avance era un milagro celebrado. Al principio, solo el movimiento de sus labios revelaba el esfuerzo silencioso por comunicarse, mientras los sonidos permanecían atrapados en su garganta. Sin embargo, con una constancia casi sobrehumana y la presencia inquebrantable de Olga y Liam, esos susurros comenzaron a tomar forma. Una tarde, mientras Olga y Liam lo visitaban, Ernest, con el brillo del amor reflejándose en sus ojos y la voz temblorosa por la emoción, se dirigió a Olga. Las palabras brotaron como un susurro cargado de todo lo que había guardado en su corazón. «Cásate conmigo». Olga lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba, y antes de que pudiera responder, la voz dulce de Liam, llena de alegría y convicción, resonó en la habitación. «Dile que sí, mamá». Con lágrimas en los ojos, Olga sonrió, susurrando mientras sus emociones estallaban en su pecho. «Sí, sí, sí». Y en ese instante, la felicidad los envolvió a los tres, como una promesa cumplida, un lazo renovado que los unía más allá de cualquier obstáculo, más allá del tiempo perdido y de las sombras del pasado.
Después de semanas de esfuerzo y esperanza, el día de la salida de Ernest del hospital llegó. Olga y Liam lo esperaban con sonrisas radiantes y un ramo de flores frescas. Al cruzar la puerta del hospital, Ernest sintió que el aire del mundo exterior lo llenaba de vida. La boda de Ernest y Olga se celebró un mes después, en un hermoso jardín adornado con luces titilantes y flores de todos los colores. Al decir sus votos, la risa y las lágrimas se entrelazaron, sellando una unión que había florecido en los momentos más difíciles. En ese instante, no solo se unieron como pareja, sino que también reafirmaron su familia, con Liam a su lado, uniendo sus corazones en una celebración de amor, esperanza y nuevos comienzos. Y así, en la calidez de su nuevo hogar, recordaron las palabras de Víctor Hugo: la vida es una flor cuya miel es el amor. Con cada día que pasaba, entendieron que, a pesar de los desafíos, el amor siempre encuentra el camino hacia la luz, floreciendo incluso en los momentos más oscuros. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario deja sin hogar al amor de su vida embarazada. Desalojo por amor.